Bienvenidos a la segunda parte de esta serie de videos de cómo elaborar un estudio de precios de transferencia con la plataforma online TPBIS. Para continuar vamos a ingresar con nuestro usuario y vamos a continuar con el estudio que ya estábamos elaborando. En el video anterior ya vimos toda la parte de información general, participación accionaria, estructura organizacional, organigrama, información financiera y partes relacionadas. Ahora corresponde en esta segunda sección ver el análisis funcional. Antes de seleccionar el método apropiado para evaluar el principio de plena competencia de una operación entre partes relacionadas, debemos considerar el análisis de funciones, activos y riesgos. De acuerdo con las directrices de la OCDE, para poder seleccionar y aplicar el método de determinación de precios de transferencia más apropiado a las circunstancias de cada caso, es necesario contar con información sobre los factores de comparabilidad en relación con la operación vinculada que estamos revisando y en concreto sobre las funciones, activos y riesgos de todas las partes que intervienen en la operación, incluidas las empresas asociadas localizadas en el extranjero y también nacionales. Si bien los métodos unilaterales, por ejemplo, como el de costo adicionado, el precio de reventa o el margen neto operacional, o mejor conocido en México como márgenes transaccionales de utilidad de operación, solo requieren del examen de un indicador financiero o de un indicador del nivel de beneficios de una de las partes que intervienen en la operación, en este caso la parte objeto de análisis, también es preciso contar con cierta información sobre los factores de comparabilidad de la operación vinculada y en concreto sobre el análisis funcional de la parte que no constituye objeto de análisis a fin de calificar adecuadamente la operación vinculada y de elegir el método de determinación de precios de transferencia más apropiado. Perdón. En este sentido, la plataforma TPBIS cuenta con una sección de activos, funciones y riesgos. Este análisis de activos, funciones y riesgos es lo que comúnmente denominamos análisis funcional. De acuerdo con las directrices de la OCDE, en las operaciones entre dos empresas independientes, la remuneración refleja normalmente las funciones desempeñadas por cada empresa, teniendo en cuenta los activos utilizados y los riesgos asumidos. Por lo tanto, al definir la operación y determinar si son comparables entre sí, operaciones vinculadas y no vinculadas o entidades vinculadas y no vinculadas, es necesario realizar un análisis funcional. Este análisis funcional trata de identificar las actividades con relevancia económica y las responsabilidades asumidas, los activos utilizados o aportados y los riesgos asumidos por las partes de la operación. El análisis funcional se centra en lo que las partes hacen realmente y en las capacidades que aportan entre estas actividades y qué capacidades incluyen en la toma de decisiones, que comprenden las decisiones sobre la estrategia empresarial y los riesgos. A estos efectos puede resultar útil comprender la estructura y la organización del grupo que ya analizamos en las secciones anteriores de TPBIS y el modo en que influyen en el contexto en que opera esta empresa en particular. Es importante comprender cómo se genera el valor dentro del grupo y en su conjunto, las interdependencias de las funciones que se desempeñan las empresas asociadas con el resto del grupo y la contribución de las empresas asociadas a esta creación de valor. También será importante determinar los derechos y las obligaciones jurídicas de cada una de las partes en el ejercicio de sus funciones. Si bien una parte puede realizar muchas funciones en comparación con la otra, lo que cuenta es la relevancia económica desde el punto de vista de la frecuencia,
la naturaleza y el valor respecto de cada operación o de cada parte dentro de la operación. Entonces, en el análisis funcional debemos considerar el tipo de activos utilizados tales como las instalaciones, equipos, la utilización de activos intangibles valiosos, activos financieros, etcétera, y la naturaleza de los mismos, por ejemplo, su antigüedad, el valor de mercado, la ubicación, la existencia de derechos sobre la propiedad, etc. Todo esto, las directrices nos los mencionan y nos los marcan como parte de nuestro análisis funcional. Ahora bien, dentro de la plataforma de TPVis se cuenta con esta sección para realizar nuestro análisis funcional y se parte por las funciones dentro del grupo. Si ustedes se dan cuenta, ya vienen algunas funciones preestablecidas o determinadas. Por ejemplo, funciones como de compra, venta, distribución, importación, exportación, mercadotecnia y o publicidad, administración, eh, entre muchas otras. ¿Qué pasa si hay una función que realiza alguna empresa del grupo o la empresa que estoy analizando? La podemos agregar sin mayor problema. Aquí vemos, por ejemplo, que en la segunda columna aparece Dumismex SC. Es decir, nosotros le podemos poner una palomita a cada una de estas funciones y decidir qué funciones está realizando Dumismex dentro del grupo. ¿Ok? Y si nosotros seleccionamos, obviamente vamos a describir o hacer una descripción de la función que realiza esta Dumismex dentro del grupo con respecto, por ejemplo, en este caso, la compra. Si estamos seleccionando una operación una función de compra, tenemos que describir en qué consiste esa función de compra que está realizando el contribuyente. Entonces vamos a poner a qué se refiere la función de compra. Vamos a suponer que en este caso la Dumismex se dedica a la compra de ganado para las empresas del grupo y por dicha actividad cobra un margen de utilidad del 5% a sus partes relacionadas. De hecho, la intención es que se ponga de manera detallada la función que está realizando la empresa. En esta primera sección nos aparece la función que está realizando Dumismex dentro del grupo. Bien puede ser una compra, venta, distribución o cualquiera de las otras que ya hemos mencionado. ¿Qué sucede si quiero analizar o también agregar las partes relacionadas? Inicialmente, en la sección de abajo nos va a aparecer ya las dos empresas que nosotros hemos considerado como partes relacionadas. Es decir, al menos tenemos que poner las funciones que realizan entre esas tres empresas del grupo, que aquí sería Dumismex y sus dos partes relacionadas, empresa 1 y empresa 2, con las cuales está teniendo operaciones intercompañía. Pero ¿qué sucede si hay alguna otra empresa que sea relevante mencionar dentro de estas funciones? Nosotros simplemente le vamos a dar en agregar parte relacionada. Y una vez que le damos a agregar en parte relacionada, vamos a suponer que ponemos empresa 3. Ponemos empresa 3 y se nos agrega empresa 3. Y a lo mejor puede ser que con las otras empresas no realicen funciones de compras, pero empresa 3 es quien se encarga de la adquisición de productos de papelería. Entonces vamos a poner que empresa 3 es la encargada
Ponemos que empresa 3 es la encargada de adquirir papelería y por esta función no le está cobrando alguna contraprestación a sus partes relacionadas. Entonces ya tenemos agregada la función. Ya pusimos las funciones de compras que se realizan. Puede ser que cada empresa dentro del grupo realice distintas funciones de compras o incluso dentro de la operación intercompañía cada quien realice funciones totalmente distintas. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ir agregando toda esta información, lo podemos contraer para que no nos estorbe. Al final esta tabla o esta matriz se va a ir como parte de nuestro estudio de precios de transferencia y va a estar dentro de la sección de análisis funcional, en la cual van a venir la descripción de activos, funciones y riesgos de acuerdo a lo que nosotros estemos registrando. En realidad es un tema muy sencillo. Podemos agregar igual una nueva función. Vamos a suponer que decimos que dentro de la empresa se da otra función como es la de cobranza. Y vemos que nos aparece hasta el final, ¿no? Y esta función de cobranza, ya vemos que incluso nos aparecen las tres partes, las dos partes relacionadas que como mínimo tenemos que analizar y la parte relacionada nueva que hemos agregado, ¿no? Ya nos facilita toda esta función. Ahorita no vamos a poner nada, no vamos a seleccionar nada, solo vamos a suponer que nada más es la compra o la función de compra es la única que realizan dentro del grupo, ¿no? Para la sección de activos, si tomamos como referencia lo que nos mencionan las directrices de la OCDE, estas nos indican que el análisis funcional debe considerar el tipo de activos utilizados, tales como instalaciones y equipos, la utilización de activos intangibles valiosos, activos financieros, algunos otros tipos de activos, etcétera, y la naturaleza de los mismos, por ejemplo, su antigüedad, el valor de mercado, la ubicación, la existencia de derechos sobre la propiedad, etc. Sin embargo, y aquí en TPBIS igual nos arroja la sección de activos del grupo. Funciona de la misma manera que en la sección de funciones, pero aquí igual nos ponen algunos tipos de activos que pueden participar en la operación intercompañía o que pueden tener cada una de las empresas de acuerdo a lo que hemos visto. Podemos tener maquinaria, equipo de oficina, equipo de cómputo, aviones, terrenos, edificios, activos intangibles, activos financieros, documentos por cobrar, y en caso que haga falta algún otro activo, igual podemos agregar el nuevo activo o podemos agregar más partes relacionadas. ¿Qué pasa si nosotros desplegamos alguna de estas? Vemos que ya habíamos agregado una parte relacionada, pero ¿qué pasa si al final me doy cuenta que mi empresa está teniendo o para la operación intercompañía participa un activo, por ejemplo, intangible, valioso, que está determinando el monto, la contraprestación de la transacción intercompañía analizada, pero lo tiene en realidad con otra parte relacionada y que es importante que hagamos notar? Entonces podemos agregar la otra, independientemente de que me aparecen las tres empresas que ya había seleccionado, podemos agregar más y se selecciona. ¿Qué pasa si yo no le pongo palomita? Simplemente no me va a llevar este tipo de funciones en la sección dentro de mi estudio de análisis funcional. Y por último tenemos también la sección de riesgos. En la sección de riesgos vemos que tenemos alguna clasificación o que nos ponen aquí en TPBIS como riesgos de mercado, riesgos de operación, riesgos financieros y riesgos tecnológicos. Nosotros podemos dejar o utilizar estos riesgos y ver si nuestra empresa está cayendo en algún tipo de riesgo de los que nos mencionan, o podemos agregar más riesgos o podemos agregar más partes relacionadas.
¿Por qué es importante hacer esto? Si tomamos en cuenta lo que nos dicen las directrices, estas nos indican que a menos que se consideren e identifiquen los principales riesgos asumidos por cada parte, el análisis funcional va a resultar incompleto, ya que la asunción efectiva de riesgos que influyen en los precios y demás condiciones de las operaciones entre empresas asociadas, que normalmente en el mercado libre la aceptación de un riesgo mayor se compensará con un aumento en el rendimiento previsto, aun cuando el rendimiento real aumentara o no dependiendo del grado en que se materialice efectivamente el riesgo. El nivel de riesgo y su asunción, por tanto, son características con relevancia económica que puedan ser importantes para determinar las conclusiones de un análisis de precios de transferencia. Entonces, el riesgo es inherente a la actividad empresarial. Las empresas llevan a cabo actividades comerciales porque buscan la posibilidad de obtener beneficios, pero con incertidumbre sobre si los recursos necesarios para aprovechar esa posibilidad excederán del beneficio o no generarán los resultados previstos. La identificación de riesgos va unida a la identificación de funciones y activos y forman parte integrante del proceso de identificación de las relaciones comerciales o financieras entre las empresas asociadas y toda esta sección que vamos a analizar o que podemos analizar dentro de TPBs. La asunción de los riesgos que implica una operación comercial afecta al beneficio potencial de esa operación en el mercado libre, y la asignación de los riesgos asumidos entre las partes que intervienen afecta cómo se asignan los beneficios y pérdidas resultantes de la operación de acuerdo a las condiciones de plena competencia mediante la determinación del precio. Por lo tanto, cuando comparamos operaciones vinculadas y no vinculadas y entre partes vinculadas y no vinculadas, es necesario analizar qué riesgos se han asumido, qué funciones se han desempeñado en relación con la asunción de esos riesgos o que afectan a la asunción o a esos resultados, y qué parte o partes de la operación asumen esos riesgos. ¿Por qué? Porque esto nos define quién asume mayores riesgos, quien pone mayores activos y quienes realizan mayores funciones son las empresas que en la teoría y en la práctica deberían de obtener un mayor margen de utilidad. Entonces vemos cómo esta sección nos es muy fácil de utilizar y de describir para nuestro análisis funcional, y obviamente todo lo que reflejemos en esta sección se va a ir directamente a nuestro estudio de precios de transferencia, ¿no? Es muy simple, ya nos están definiendo algunos tipos de funciones, activos y riesgos, podemos agregar más, y sobre todo si de repente son operaciones muy particulares en las cuales sé que debo de agregar este tipo de funciones particulares, activos particulares o riesgos que se están incurriendo en esa operación intercompañía, pero también de acuerdo a lo que nos establecen las distintas legislaciones y las directrices de la OCDE, tenemos que hacer un análisis de funciones, activos y riesgos a nivel grupo, es decir, todas las empresas que intervienen dentro de esta cadena de valor que generan las empresas y que le aportan valor al grupo empresarial como en sí. Bueno, espero que les haya servido parte de esta explicación de cómo funciona la sección de activos, funciones y riesgos de TPBs. En el siguiente video vamos a ver la configuración de las operaciones, y ya vamos a saltar directamente a los resultados que se obtienen en TPBs, y como una última sección, los informes y el estudio de precios de transferencia que nos arroja TPBs. Espero que les haya gustado, que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video.